Llevo ya 8 años fuera de Argentina, 8 años que emigré. Emigré en el 2015 por primera vez a Nueva Zelanda y a partir de ahí tuve la posibilidad de vivir y de pasar por distintos países con distintas culturas, con distintas formas de vida. Te puedo decir hoy en día que emigrar me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi persona y he modificado muchísimos aspectos de mi vida. He creado nuevas rutinas, me he adaptado a nuevas costumbres. Por eso te quiero hablar en este video de 6 aspectos que he cambiado rotundamente de mi vida y que me he adaptado gracias al haber emigrado. Hoy puedo decirte que no soy la misma Aye Cipriano de hace 8 años, puedo decirte que no soy la misma persona y hoy te quiero contar cuáles son esas cosas que cambié de mi vida. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aye Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les contaba, ya emigré hace 8 años de mi país. Definitivamente sé que no voy a regresar a Argentina, pero no sé en qué otro país voy a terminar viviendo, en dónde voy a terminar haciendo mi vida o viviendo los próximos años, pero sí sé algo, es que definitivamente emigrar me ha cambiado completamente la vida. Hay muchísimos aspectos de mi vida que han cambiado, que se han modificado, que se han adaptado y cosas que yo realmente no hacía en Argentina, no hacía en mi país y que el hecho de emigrar y de tener que adaptarme y de tener que cambiar han hecho que me transforme en una persona completamente distinta. Y hoy te quiero hablar de eso, porque muchas veces solemos pensar que emigrar es cambiar de punto A punto B, de país A país B, y lo cierto es que solemos subestimar muchos aspectos del proceso de emigrar, entre eso el desarraigo, el cambio de cultura, el cambio de rutinas, el cambio de vida completamente que lleva justamente el hecho de emigrar. Por eso te quiero hablar de cuáles son esas cositas que yo cambié y que seguramente vos también cambies al momento de emigrar. Una de las cosas que modifiqué, que se adaptó, que se transformó en mi vida es la paz con la que vivo, y eso es una palabra tan grande y tan importante que muchas veces subestimamos. Muchas personas no saben lo que es vivir bien hasta el momento que definitivamente emigran y dejan su país. Yo, por ejemplo, estaba tan acostumbrada a vivir de una manera en Argentina, a subestimar muchas cosas, a tener como común muchas otras, como por ejemplo el hecho de tener que salir de mi casa con un botón antipánico, el hecho de estar constantemente comunicada con mi familia por una cuestión de seguridad, el hecho de vivir durante el día y refugiarme durante la noche por una cuestión de inseguridad, no poder moverme sola, el tener que depender siempre de otra persona, el hecho de tener que preocuparme incluso por factores que te terminan haciendo viejo, que te terminan cansando, como preocuparme por la inseguridad, preocuparme por si llegas o no llegas a fin de mes, que no te alcanza el dinero, preocuparme por cuestiones políticas o sociales que en otros países realmente no se ven. Si bien yo soy una persona súper hiperactiva, súper activa, no puedo quedarme quieta, no puedo quedarme sin hacer nada, lo cierto es que me convertí en una persona mucho más tranquila, mucho más pacífica, con mucha más paz interior, porque lo cierto es que las preocupaciones que tenemos ahora, si bien uno siempre busca preocupaciones y siempre busca de qué estresarse, lo cierto es que las preocupaciones que tenemos ahora no se asemejan en absolutamente nada a las preocupaciones que tenía cuando vivía en mi país, que vivía en Argentina. Acá aprendí a moverme sola, aprendí a que la inseguridad no existe, aprendí a tener libertad, pero también el hecho de tener paz significa incluso el adaptarme a, por ejemplo, que mi casa está en silencio, a no tener que escuchar las bocinas constantemente en la calle,
a subirme a un transporte público y que la gente respete el silencio y la gente esté tranquila, esté callada, que no haya bocinas ni ruidos en la ciudad. En Europa se respeta el espacio físico, se respeta la distancia física, no te hablan tan cerquita. Por otro lado, tampoco se levanta la voz. En tu casa, las casas están en silencio, nadie grita. Y eso también es algo que realmente me encanta y que adapté al momento de emigrar, porque uno convive con más personas, porque uno tiene que regular un poco el tono de la voz y no molestar a las personas que tenés al lado o a las personas con las cuales convivís. Por otro lado, otro de los cambios que tuve es sin duda la adaptación como tal. Así como les comentaba que me tuve que adaptar a que la casa esté en silencio, a no molestar a los demás, a no molestar a los otros, también me adapté a convivir constantemente con gente de otros países, de otras religiones, de otras culturas. En Argentina era muy común estar rodeado de argentinos, que en tu grupo de colegio sean argentinos, que tu entorno estudiantil en la facultad, en la universidad sean argentinos, tu familia nada más argentinos, pero cuando emigras te das cuenta que tu familia empiezan a ser tus amigos, tus conocidos, las personas con las cuales vivís, con las que convivís, y de repente tenés amigos de distintas nacionalidades, de distintos países del mundo, empezás a aprender nuevos idiomas, empezás a aprender nuevas costumbres, nuevas culturas, empezás a adaptarte a los cambios, porque ya no tenés un trabajo, tenés varios, y el cambio de trabajo empieza a hacerse cotidiano, empieza a hacerse normal, natural, y eso naturalmente hace que luego puedas adaptarte a hacer cualquier tipo de tareas, incluso tareas que no harías jamás en tu país de origen. Yo pasé por todos los trabajos habidos por haber. Mi primer trabajo fue trabajando en un tambo, en un campo de vacas. Después trabajé también de limpieza. Después pasé a la parte de recepción, de supervisión. Y así fui creciendo de a poco hasta que me convertí en supervisora. Después pasé a la parte de recursos humanos. Y así fui creciendo incluso ya a cuestiones más administrativas. Y de a poco fui encaminando mi profesión. Pero al principio me tuve que adaptar a hacer el trabajo que había, el trabajo que encontraba, incluso también por una cuestión personal de tener experiencias distintas que quizá en mi país no haría. En Argentina, por ejemplo, o en Latinoamérica, pero vamos a hablar de Argentina, que es mi país, está muy mal visto trabajar de limpieza en un hotel o trabajar de camarero. Para empezar, son trabajos muy mal pagos, son trabajos que nunca tienen un contrato, que además te pagan en negro y además está mal visto, importa mucho el que dirán, pero cuando uno emigra se da cuenta que todo el mundo está en la misma, que realmente si no trabajas de eso te vas a morir de hambre porque no vas a tener con qué pagar el alquiler y con qué pagar la comida, con lo cual no te queda otra que agarrar y aceptar ese trabajo, pero además de todo eso es el hecho de ver que estamos todos en la misma y que hay un montón de gente que emigró y que definitivamente en el extranjero, en Europa, es un trabajo más y es considerado un trabajo digno. Por otro lado, sin duda, otra de los grandes cambios que hice en mi vida fue el hecho de los idiomas. Cuando yo vivía en Argentina, el único idioma que hablaba era el español y si bien tomaba clases constantemente hace muchos años de inglés, lo cierto es que estando en Argentina jamás usaba el inglés. En Argentina no teníamos contacto con personas del extranjero, más que otras personas también de Latinoamérica, venezolanos, gente de Perú, de Colombia, de México, de Chile, de Uruguay, con lo cual seguís hablando el español. Pero cuando emigré tuve que hacer un cambio de chip 180 grados y empezar a hablar otro idioma. De hecho, al principio era una cuestión de necesidad de llegar a tu casa para hablar con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, hablar el español. Porque mientras estás fuera de casa, lo que menos hablas es el español, salvo que emigres a países como España, por ejemplo, pero lo cierto es que yo, el primer país al cual emigré fue Nueva Zelanda. A partir de ahí empecé un viaje que duró bastante tiempo por Asia, por Europa, por distintos países. Tuve la posibilidad de estar en distintos países de Europa y eso hizo que mi idioma con el cual hablo todo el tiempo se convirtiese al inglés. El español se maneja de puertas para adentro, el español se maneja en casa, pero una vez que salís a la calle, automáticamente empezás a hablar el inglés. Y eso hizo que obviamente empezase a tener mucha más facilidad con otros idiomas. Así fue como también aprendí el holandés
y al día de hoy, donde incluso trabajo en español con las asesorías, con la creación de contenido y demás, dejé de un lado el tema del inglés, ya casi que lo utilizo muy poco, con lo cual eso me facilitó aprender idiomas nuevos y al día de hoy salir de mi casa y manejar completamente el holandés. Aprendí mucho más fácil el holandés, tengo mucha más facilidad para aprender otros idiomas, al punto en que hoy por hoy estoy además aprendiendo portugués, que si bien yo ya tenía una base bastante grande, lo cierto es que la facilidad aumentó considerablemente en el momento en que salí de Argentina y dejé de hablar el español. Así que como ven, emigrar también te trae estos cambios que son súper positivos y el hecho de generar más interés, de tener cada vez más interés por nuevas culturas, por nuevos idiomas y la facilidad para aprender nuevos idiomas, eso realmente es algo que está buenísimo. Por otro lado, otro cambio que tuve fue sin duda el transporte. Cuando vivía en Argentina tenía mi propio auto, mi propio coche, me manejaba para todos lados con mi auto, incluso si tenía que hacer 3 cuadras, 2 cuadras, agarraba el auto y me iba en auto. Acá al emigrar no tenemos auto, con lo cual me obligó a tener que manejarme en otros medios de transporte. Aprendí a manejarme muchísimo más sola, eso también está un poco relacionado con el tema de la seguridad. Uno cuando emigra lo puede hacer porque no se vive la locura de inseguridad que se vive en Argentina o en Latinoamérica. Ahí empecé a moverme muchísimo más en buses, en trenes, en metro, en tranvía. Aprendí a conectar muy fácilmente transportes públicos y a tomarlo como parte de mi vida, como algo natural, al punto en que viajamos de un país a otro y constantemente tomamos trenes, buses. Está como muy naturalizado. Nos es fácil llegar a un país nuevo y enseguida buscar cuáles son las conexiones, cómo moverte en tren o en metro o en tranvía y automáticamente empezar a movernos en transporte público. Nuestra cabeza básicamente que se adaptó a utilizar el transporte público y eliminamos por completo el uso del auto, el uso del coche. Por otro lado, también incorporamos la bicicleta a nuestra vida, que tengo que confesar no es lo que más me gusta, pero sin duda es algo que utilizo a diario y eso también está bueno, porque uno genera otras costumbres, otras rutinas y se saca un poquito la comodidad del auto de encima, que por cierto lo extraño bastante porque es algo que me cuesta desligarme, pero sí es cierto que el tema del transporte público y la bicicleta lo hice parte de mi rutina y de mi día a día. Por otro lado, otra de las cuestiones que adapté, que modifiqué en mi vida es el tema de quitarme los zapatos cada vez que entro a una casa. En mi casa en Argentina no solíamos tener esa costumbre, andábamos en zapatos, zapatillas, tacos dentro de la casa, dentro y fuera. Los mismos zapatos que utilizábamos afuera los usábamos adentro y recuerdo todos los días a mi mamá protestar y enojarse de que traíamos tierra, barro o pasto de afuera, lo cual es lógico si estás usando zapatos, los mismos zapatos que traes de la calle, y por esa razón empezamos a notar en el momento que emigramos que en todas las casas la gente se saca los zapatos. El primer destino al que llegamos fue Nueva Zelanda. El primer día que llegamos a Nueva Zelanda nos estaban esperando con trabajo, nosotros ya nos fuimos a Nueva Zelanda con trabajo y la misma persona que nos recibió en el trabajo nos invitó a cenar a su casa. Cuando llegamos a la casa era una persona que recién veíamos por primera vez, nos pidió que por favor nos quitásemos los zapatos, los dejemos en una especie de cajoncitos que tienen a la entrada y cenamos completamente descalzos, completamente en patas. Eso fue el primer choque cultural que tuve, y se los digo con toda la sinceridad del mundo, y lo miraba a mi actual marido, mi novio en ese entonces, lo miraba como diciendo qué incómodo estar comiendo en patas, qué incómodo estar en casa de desconocidos y no tener los zapatos. Te sentías desnudo, te sentías vulnerable, te sentías raro. Sin duda no estábamos acostumbrados a estar adentro de la casa de un desconocido sin zapatos. Pero esa costumbre sin duda se volvió parte de nuestra rutina y ahí a partir de ese entonces empezamos a ver que cada vez que viajábamos y que conocíamos personas en otros países y nos invitaban a su casa, siempre se nos pedía que nos quitásemos los zapatos. Y sin duda cuando emigramos nuevamente lo volvimos a incorporar como parte de nuestra rutina, como parte de nuestra cultura y al día de hoy en nuestra casa tenemos unos cajoncitos en la entrada donde dejamos los zapatos
tenemos como regla que no se entra a la casa con zapatos. Nadie que entra a casa puede venir con zapatos. Han incluso venido personas a trabajar o a arreglarnos alguna cosa y se han tenido que sacar los zapatos. Incluso ni siquiera hemos tenido que pedirles que se quitaran los zapatos. Por otro lado, otra costumbre que incorporamos y que sin duda no la teníamos incorporada en Argentina de ninguna manera es el tema del reciclaje. En Argentina nosotros teníamos un solo cesto de basura que era el de la cocina, era el único que había. En ese cesto se tiraba todo. Y después teníamos otro cesto más grande que lo único que hacíamos era acumular todas las bolsas que sacábamos del cesto pequeñito que se encontraba en la cocina. Pero no había de ninguna manera una costumbre a reciclar, de ninguna manera. A lo sumo podíamos separar las botellas de plástico y no eran con una intención de reciclar, sino más bien porque no cabían en el cesto pequeño de basura de la cocina. Por esa razón las separábamos. Pero no está esa mentalidad o no estaba esa mentalidad. De hecho, en la mayoría de las casas, en Argentina al menos, las personas tienen un solo cesto de basura. No existe un cesto para el vidrio, para el plástico, para las latas, para el papel y para la basura orgánica. No existe. Sin embargo, cuando emigramos, en todos los países que tuvimos la posibilidad de parar y de visitar y de vivir, siempre había un cesto para vidrio, un cesto para papel, un cesto para plástico, un cesto para basura orgánica y muchas veces tenés un cesto incluso para tela, para ropa y demás. Así que eso es una costumbre también que incorporamos. Al día de hoy en nuestra casa tenemos 3 cestos de basura, uno de papel, uno de plástico, uno de orgánico y después tenemos en la esquina de mi casa un cesto que es público para todo el barrio donde se tira todo lo que son vidrios, tarros, frascos, botellas de vidrio y demás. Y sin duda me parece una costumbre espectacular que todo el mundo debería incorporar a su vida porque es ese granito de arena que aportamos al país, al mundo, a mejorar un poquito la calidad del aire, la calidad del agua y a mejorar un poquito el mundo entero. Así que sin duda es una costumbre que les recomendamos a todos. Pero como ven, son cositas que para muchas personas pueden sonar normales o pueden sonar naturales, pero que sin duda no hacíamos ni parecido viviendo en nuestro país, viviendo en Argentina. Cuando uno emigra, realmente empezás a tomar otras costumbres como tuyas, empezás a adaptar otras costumbres. Y algo que me parece súper loco y raro es que cuando viene mi familia de visita a mi casa, muchas cosas ya no son como ellos las hacían en su casa. Entonces tienen que preguntarme dónde tiras esto, dónde pones el otro, me quito los zapatos, hago esto. Es como que ya las costumbres mutaron por completo y sin duda no soy la misma Aye Cipriano que vivía en la casa en Buenos Aires, en la casa de mis padres, a la Aye Cipriano que vive hoy aquí en Europa. Han cambiado muchísimas cosas, he adaptado muchísimo a mi vida, he modificado muchísimas cosas de mi vida. Y sin duda todo este proceso migratorio, desde el comienzo, desde el 2015, me hicieron a la persona que soy hoy, a la Aye Cipriano que soy hoy en el 2023. Sin duda emigrar no es, como pueden ver, el cambiar de país A a país B, es cambiar de vida, cambiar de costumbres, cambiar de hábito, cambiar de rutina, cambiar de entorno, cambiar de ambiente, cambiar 100%. Así que espero que les haya gustado este video. Quería compartirles algo distinto, algo más personal, un poquito más de mí, que me conozcan un poquito más. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si les gustó, déjenme un like y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.